Detrás de mí tengo el Palacio de Westminster, más conocido como la Casa del Parlamento. Es el lugar donde se reúnen las personas que gobiernan este país, establecen leyes, dirigen la política exterior y recaudan impuestos por el bien de la nación y el resto del mundo. Sin embargo, nuestros gobiernos, los cuales elegimos democráticamente, ¿ejercen realmente el control o los gobierna una élite en la sombra que tiene una agenda mucho más siniestra? En resumen, ¿quién gobierna verdaderamente el mundo? Siempre ha habido sociedades secretas. No es un fenómeno moderno. Seguramente se remonten a miles de años atrás. Pueden ser sociedades que reúnan a ricos y a poderosos, o a ciertas secciones de ricos y poderosos para debatir en secreto a espaldas de nosotros. Podría ser una iglesia dentro de una iglesia como el Opus Dei. Están ahí fuera, son clandestinas y muy cautelosas a la hora de permitir que sus acuerdos salgan a la luz. A lo largo de los siglos y aún hoy en día, se ha supuesto y creído que los miembros de las sociedades secretas trabajaban clandestinamente para gobernar el mundo. Hay sociedades secretas, pero es más complicado que eso. Existen las que conocemos y sin duda también las que no conocemos. Historia prohibida, sociedades secretas, la dominación del mundo. Desde hace siglos, parece que un grupo ha atraído más teorías de conspiración que ningún otro, y su sede en el Reino Unido se encuentra en este edificio que tengo detrás de mí en el centro de Londres. Estoy hablando de los francmasones. Algunos antiguos miembros fueron personajes poderosos como Benjamin Franklin, George Washington e incluso Winston Churchill. Y el secretismo del grupo y los rituales arcanos han llevado a muchos a cuestionar sus verdaderas intenciones. Una de las llamadas sociedades secretas más interesantes es la francmasonería. En su día tuvo reyes como miembros. Cualquiera que creyese en Dios, independientemente de su religión, podía ser miembro. Pero pertenecían a la élite de la sociedad. En la actualidad, los francomasones son políticos, taxistas, cualquiera que quiera unirse puede hacerlo. Y cuando conoces a un miembro de otra logia y descubres que es un francmasón, la confianza es instantánea, así que podemos observar que hay una historia de favoritismo. Los hombres siempre querrán dinero y poder, y una forma de conseguirlo es unirse a otras personas que tienen dinero y poder para lograr sus objetivos, y alejarlos de otras personas. De ahí la sociedad secreta. Hay distintos niveles de secretismo. Obviamente los rosacrucianos, los Illuminati. Nunca he conocido a nadie que dijera que era rosacruciano ni Illuminati. Así que son totalmente secretas, pero luego hay algunas que tienen sus páginas web como los francmasones o el Opus Dei, aunque nunca se puede acceder a sus reuniones. Hay distintos niveles de secretismo y debemos preguntarnos de qué hablarán. Las teorías de conspiración sobre los francmasones no tienen nada de nuevo, pero para averiguar qué ocurre a puerta cerrada, voy a reunirme con un francmasón. Este es el Hotel Andaz, situado al lado de la estación de la calle Liverpool, en el centro de Londres. Parece un hotel como cualquier otro, pero durante la remodelación que se llevó a cabo en la década de los 90, se descubrió una habitación muy curiosa. El profesor Robert Lomas es un francmasón y autor del bestseller internacional La clave secreta de Hiram, que destapó los secretos de sus actividades. Ha accedido a mostrarme la habitación y a revelarme a qué se dedican los francmasones. Mira esto. No es lo que me esperaba en absoluto. ¿Qué puertas? Bueno, en la francmasonería tenemos que mantener alejados a curiosos e intrusos. ¿Y podemos entrar? Antes tengo que avisarlos de que estamos aquí. ¿Les digo que está aquí o que estoy solo? Los dos. Les diré que está usted primero y después que yo estoy aquí. Eso ha sido una llamada masónica. No puedo comentarle nada. Madre mía, fíjese en esto. Oh, vaya. Es extraordinario. Alucinante. Es impresionante, ¿verdad? ¿Y no se sabía que esto estaba aquí? No, durante unos 50 años.
Se cerró durante la guerra y solo se encontró cuando se remodeló el Hotel Great Eastern en 1990. Hay mucho mármol. Mucho mármol en negro y en blanco. ¿Cuántos años tiene esto? Unos 130. ¿Y esto es Una sala de la logia masónica. una sala de la logia masónica? Sí, o un templo masónico. ¿Y qué se suele hacer en una sala como esta? Todas las reuniones de las logias son aquí. Entiendo. ¿Y si nos conociéramos por primera vez, hay algún tipo especial de apretón de manos? Solo formalmente en la logia, pero puedo darle la mano. Vale, bien. ¿Y cómo sabría cada uno que el otro es francmasón? Tendría que darme un apretón masónico. ¿Cómo es? El apretón masónico es diferente según el grado y yo conozco unos 15 diferentes. Voy a darle uno. Vale. ¿Este de ahora es un apretón masónico? Es un apretón masónico, sí. Vale, entiendo. Ahora usted me lo devuelve. Este apretón exige una palabra, dígamela. Pues me va a tener que ayudar. Pues me temo que no es un francmasón. Ya, claro. De todos modos, estaba mal posicionado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y lo del pantalón enrollado? Solo lo hacemos cuando los traemos por primera vez. No lo hacemos siempre. Vale. No es de extrañar que las sociedades secretas sean secretas. No publican la lista de sus miembros, así que para que los miembros se identifiquen ante otros miembros, hay una señal, un gesto. En la francmasonería siempre se da un apretón de manos especial. En la actualidad, ¿los Illuminati son una sociedad secreta? No lo sé, pero vemos una tendencia al alza de personajes de los medios, políticos y artistas que hacen el signo de los cuernos. ¿Es como nos comunicamos hoy en día? Siempre ha habido algo así. Hábleme de la ceremonia de iniciación, Robert. ¿Cómo funciona? Bueno, como iniciado se le traería en un estado de oscuridad. Estaría con los ojos vendados. Estaría vestido de una manera muy peculiar. Estoy seguro de que no le gustaría que le vieran en público. Entiendo. Y después se pasearía alrededor de la logia así. Voy a cerrar los ojos. Cierre los ojos para entender lo que se siente. Imaginaré que llevo la ropa. ¿Está listo? Sí. El pie izquierdo primero. Vale, lo pillo. Eso es. Le guiaría un diácono Sí. que le llevaría alrededor de la logia, Ya. se pararían en la esquina y darían la vuelta. Vale, es bastante desconcertante. La intención es que se desconcierte. Para poner a la gente... Quiero que esté nervioso y asustado. Estoy nervioso, seguro. Tiene que confiar en mí para que le guíe. Confío plenamente en usted, Robert. Confío plenamente. Ya puede abrir los ojos. Vale. No podría si fuera un iniciado. Estaría exhibiendo varias partes de su anatomía. No solo la pierna, estaría también con el torso desnudo. ¿En serio? Sí, y uno de sus brazos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Para demostrar que no es un esclavo y es un hombre libre. Los francmasones han alardeado de haberse abierto en los últimos años, pero entonces hemos de preguntarnos, ¿por qué molestarse en ser un francmasón si no hay un grado de secretismo al respecto? Han reconocido que hay apretones de manos secretos y que tienen señales secretas entre ellos. La intención de la sociedad es reunir a personas para ayudarse mutuamente, protegerse con intereses mutuos y que todo sea secreto. Parece que hay toda una liturgia. Hay una gran cantidad de rituales de procedimiento. Ya. Por eso no se podría identificar como un masón. No. Le haríamos 6 o 7 preguntas que tendría que respondernos. ¿Y qué importancia tiene esta puesta en escena? ¿Es solo entretenimiento o...? No es una cuestión de entretenimiento. ¿No? Es de superación personal. Ah, vale. Es la sociedad filosófica de superación personal más antigua del mundo. Tiene 600 años de antigüedad. ¿Y en eso se basa fundamentalmente un masón? ¿En la superación? Se trata de aprender de uno mismo. El primer grado te enseña a afrontar tus miedos. Vienes aquí vendado y tienes que confiar en que la logia te guíe. Entiendo. El segundo grado te enseña a desarrollar tu mente y tu intelecto, a estudiar los misterios ocultos de la naturaleza y la ciencia. Y el tercer grado te enseña sobre la muerte, que vas a morir. Hay que vivir con ello. Debido al secretismo de todo lo que tiene que ver con la masonería, está ligado a atraer teorías de conspiración. Quiero decir, parece algo siniestro, pagano. Y lo más importante, por supuesto, es el juramento de secreto. Un juramento absoluto de secretismo. Y debido a eso, si no hay nada de malo en ello, ¿por qué hay que hacer un juramento de secretismo? Además, uno de los primeros símbolos de la francmasonería era pasar la mano derecha por la garganta.
que simboliza que antes de contar algún secreto de la francmasonería, me cortaré la garganta. A pesar de que los francmasones tienen edificios oficiales e incluso páginas web que todos podemos ver, siguen existiendo rituales estrictos y símbolos crípticos que los rodean y que esconden a esta sociedad discretamente. David Barrett es un periodista que ha escrito un libro sobre sociedades secretas en las que están presentes los francmasones. Dígame, David, ¿qué hacen realmente los francmasones? Cuando se reúnen es básicamente un club de caballeros, de hombres principalmente de raza blanca, de mediana edad y de clase media que se reúnen sin mujeres, que se lo pasan bien y hacen rituales. Siempre es divertido hacer los rituales, son un poco esotéricos, un poco raros. Después tienen una buena comida y se toman algunas copas. A la mayoría de nosotros nos pueden resultar bastante extraños los rituales arcanos, la vestimenta, el simbolismo. ¿Por qué hacen eso? Me han dicho que es por la importancia de la iniciación, de unirse a algo, de pasar de un hombre antiguo a un hombre nuevo. Y parte del simbolismo es un bloque de piedra muy áspero, conocido como sillar áspero. Y al convertirse en masón, ese bloque de piedra se suaviza y entonces tienes un sillar suave que está limpio, pulido, y es simbólico del cambio del hombre antiguo al nuevo. ¿Por qué hay que pasar todos esos grados para alcanzar, evidentemente, el tercer grado? Todo suena siniestro. Y creo que el problema que tenemos es que mucha gente que se ha unido a los masones o a los Illuminati y todas estas otras sociedades secretas lo ha hecho porque cree verdaderamente que va a conseguir algo extra de ellas. Las teorías de conspiración afirman que hay otro nivel, un nivel secreto en la francmasonería que no tiene nada que ver con ningún tipo de adoración o reverencia a un ser divino y que se trata básicamente de gobernar el mundo. Es una teoría interesante de la que en realidad no hay ninguna prueba. Podría ser cierta, pero si hablamos de pruebas no podemos llegar a ninguna conclusión. Según usted, David, la idea de que haya algún tipo de conspiración oscura y oculta no tiene ningún sentido. Sí, he leído muchos libros que afirman que la francmasonería es satánica, que está increíblemente corrupta y que tiene el pie metido en todo. Sí, estoy seguro de que es así en cierta forma, pero si tenemos personas en el poder judicial y personas en la policía, también surgirá en algún momento cierta inquietud. Habrá un poco de corrupción, pero la conspiración satánica es absurda. Aunque los francmasones no sean una secta satánica o una sociedad centrada en dominar el mundo, se han asociado a algunos incidentes turbios. En la década de 1980, una muerte inexplicable y el aparente simbolismo masónico que la rodeó avivaron las teorías de conspiración. En junio de 1982, Roberto Calvi, el antiguo director del banco privado más importante de Italia, fue hallado ahorcado aquí, bajo el puente de Blackfriars. La policía en un principio determinó que la muerte había sido por suicidio, pero después volvieron a abrir el caso como asesinato. Sin embargo, nunca encontraron al asesino, y lo que hizo que este misterio fuera aún más intrigante fue la manera en la que estaba colgado y que Calvi estaba vinculado a varias organizaciones enigmáticas. Roberto Calvi fue uno de los asesores financieros de más confianza del Vaticano. Su vínculo con el Estado católico era tan estrecho que era conocido como el banquero de Dios. Pero detrás de esa fachada de respetabilidad, Calvi se había enredado en una trama de maldad y corrupción. Creo que lo asesinaron porque estaba a cargo de un banco italiano enorme que se fue a la bancarrota. Y él y el banco estaban metidos en el blanqueo de dinero para la mafia. Y la mafia perdió mucho dinero. Es curioso que hicieran público el asesinato porque todas las ideas de los francmasones y este tipo de sociedades son clandestinas. Así que lo más seguro era matarlo en algún lugar, quemar el cuerpo, deshacerse de él y fin de la historia.
Creo que todo se debe al poder del asunto. Esas personas se consideran poderosas y lanzan un mensaje al resto. No nos la juguéis. La P2 llegó al conocimiento público mediante la muerte de Roberto Calvi, e inmediatamente cuando la investigación comenzó, se hizo patente que estaba muy vinculado con la P2, con el Banco del Vaticano, con la mafia y con un rastro de dinero bastante pernicioso. Las investigaciones, y muchas investigaciones posteriores, no llegaron al fondo de lo que ocurrió y por qué asesinaron a Calvi, pero la logia P2 estuvo muy implicada en todos los aspectos. El problema al observar lo que sucedió con la P2 es que sí, oficialmente se cerró. Pero muchos de sus miembros siguieron haciendo grandes cosas. Silvio Berlusconi perteneció a la P2 y eso no le ha perjudicado. A día de hoy todavía no está claro si la P2 tuvo algo que ver con la muerte de Calvi y quedan muchas otras preguntas sin respuesta que rodean a esta organización secreta. Algunos dicen que era un gobierno en la sombra con influencia directa sobre políticos italianos. Y otros dicen que era solo un grupo de personas cuya intención era mejorar sus carreras y ganar poder y riqueza. De cualquier modo, ¿podrían en la actualidad pasar inadvertidas esas reuniones secretas? Vivimos en la era de los teléfonos inteligentes con cámaras, comunicación instantánea y redes sociales. Y por eso es difícil imaginarse que la élite del mundo se reúna a puerta cerrada para hablar de los problemas de la actualidad. ¿Acaso no lo sabríamos? Bueno, en realidad sí, porque una vez al año hay una reunión de un grupo de las personas más poderosas del mundo de las esferas de la política, la banca y las compañías multinacionales. Se conoce como el Grupo Bilderberg. El Grupo Bilderberg se creó en 1954 para fortalecer la relación entre Europa y Estados Unidos. En la actualidad sigue vivo, y aunque es prácticamente secreto en el mundo actual de medios y de Internet, no es tan secreto. Sabemos que a veces van celebridades. Se sabe, por ejemplo, que Hillary Clinton ha ido y que se reúnen una vez al año para una reunión ordinaria. Y aunque no tenemos una lista de sus miembros, somos conscientes del tipo de personas que asisten. Políticos, celebridades, banqueros, CEOs de las 100 empresas más ricas son el tipo de personas que pertenecen al Grupo Bilderberg. Y bien, ¿de qué hablan? ¿Cuál es su influencia? Eso sigue siendo un misterio. Hay muchas sociedades importantes. Y evidentemente la sociedad secreta de más éxito sería de la que nadie ha oído hablar nunca, porque es secreta. Las sociedades secretas menos exitosas son las que se conocen. Y hay algunas que son francamente extravagantes. Les gusta disfrazarse, hacer rituales y todas esas cosas. Y la idea normal que tenemos de los masones es de hombres que se disfrazan, se toman unas copas, hacen una especie de ritual, unos saludos muy graciosos y básicamente establecen contactos empresariales. Debido al secretismo que rodea las reuniones, es prácticamente imposible averiguar de qué se habla en ellas. Y esto, además de la naturaleza de las personas que participan, ha desencadenado que el grupo provoque mucha especulación, hasta el punto de haberse hablado de él en el Parlamento. Una persona que ha investigado al grupo es el profesor Andrew Kakavazzi, coautor del libro Bilderberg People. ¿Qué sentido tiene el Grupo Bilderberg? ¿Qué es lo que intenta lograr? De lo que se trata es de una reunión. Dura 3 días al año y reúne a las élites de las finanzas, los negocios, los medios de comunicación, la educación, la salud, los servicios de seguridad. Y hablan de temas, se debate sobre esos temas y se iluminan mutuamente, entablan relaciones. Y una de las intenciones originales es entablar relaciones para que no tengamos conflictos internacionales. Si leemos la lista de delegados de la reunión Bilderberg de 2016, no son nombres conocidos. Muchos de ellos son CEOs y directores ejecutivos de empresas muy importantes. No son personas que estén necesariamente en el candelero, pero son personas con un alcance y una influencia inmensa. Y en sus reuniones, que se celebran en distintos lugares cada año, hablan bajo las reglas de la Chatham House. Es decir, no se puede hablar fuera del grupo de los temas en los que se centran.
Pueden hablar abiertamente de cualquier asunto, así que podría ser sobre terrorismo, sobre crisis financieras, sobre sindicatos o lo que sea. Pueden hablar de ello ahí y saben que lo que digan no saldrá de esa habitación. Y desde mediados de la década de los 50, cuando se fundó la organización, no se ha filtrado nada. ¿Por qué tanto secretismo en torno al grupo Bilderberg? No es secretismo, es privacidad. Se necesitan personas para generar confianza mutua. Se necesitan personas que se sientan libres de hablar entre ellas y personas que firmen acuerdos y que no hablen con la prensa después. Pero es para mantener la confianza. La parte de seguridad es porque se reúnen élites, así que hay privacidad y seguridad y eso da una sensación de secretismo, pero no es así. Es como cualquier equipo de primera, cualquier junta directiva de una empresa, que salen para una reunión de estrategia de 2 días y quieren hablar a puerta cerrada. Todo este secretismo, las organizaciones clandestinas, el grupo Bilderberg es tal vez lo que más preocupa al público. Y en un mundo de transparencia, supuestamente, con la ley sobre la libertad de información, Internet y donde todo se ha democratizado en teoría, sin duda esto parece una anomalía. No se admite a la prensa, no quieren que nadie se asome. Y creo que por eso genera tanto misterio. Porque si están ahí para hacer el bien, ¿por qué no dicen nada? Es un foro secreto. Ellos reconocen que celebran sus reuniones en secreto. Pero se ha convertido prácticamente en el lugar en el que se examina a los futuros líderes mundiales antes de convertirse en líderes mundiales. Así pues, se invitó a Tony Blair, se invitó a Bill Clinton. Y es curioso que cuando se le preguntó a Dennis Healy, uno de sus miembros más destacados, si el grupo Bilderberg tenía como objetivo crear un único gobierno mundial, contestó, no es una suposición improcedente. Y eso lo dijo un miembro del grupo Bilderberg. ¿Qué influencia ejercen? En mi opinión es el grupo número 1 del mundo. ¿En serio? Sí, desde luego. ¿Y cree que las cosas que se hablan en el grupo Bilderberg pueden influir, digamos, en la política exterior estadounidense? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Como punto de partida. Si reunimos a un grupo de personas donde tendríamos a Clinton, a Bush, habría demócratas y republicanos juntos. Por favor, dígame la diferencia entre la política exterior que impulsó Clinton, la de Bush, la de Obama y ahora la que está impulsando Trump. Es exactamente la misma. ¿Será una casualidad? No lo creo. Es una forma de pensar que como presidente crees que es la forma correcta de pensar. Son las libertades de los estadounidenses, los valores de los estadounidenses. Es lo que intentamos hacer para vigilar el mundo y se acepta como si fuera una filosofía. Así que si los miembros del Bilderberg son algo, parecen más una iglesia. Es una forma de pensar, una serie de valores y un enfoque, pero se detienen ahí. No llevan nada de ello a la práctica porque al fin y al cabo es solo una reunión de 3 días. Sin embargo, el grupo Bilderberg no es la única reunión anual de la élite del mundo. Todos los años, a mediados de julio, se celebra otra reunión. En esta ocasión se trata de un campamento de 2 semanas en el interior del bosque Redwood, en California. Se conoce como Bohemian Grove. Y lo que hace que estas reuniones sean aún más intrigantes son los rituales extremadamente raros que se llevan a cabo. El Bohemian Grove es un fascinante club privado masculino que podría muy bien ser la sociedad secreta más grande del mundo hoy en día. Se reúne una vez al año en California, en un parque natural muy grande, al aire libre, que tiene las esculturas más paganas que podamos imaginar, como búhos, estatuas de todo tipo de personas extrañas, insignias, y muchos líderes van ahí, muchos políticos. Si se celebran esos rituales y esa especie de eventos, entonces es que es algo bastante oscuro. Las sociedades secretas no son nada nuevo. Ya existían en la antigua Mesopotamia, existían en la Inglaterra medieval, en la Alemania nazi y continúan existiendo hoy. Creo que en cierto sentido se trata del empoderamiento. Se trata de romper con la corriente principal y tener la sensación de pertenencia a algo. Pero también se trata de promocionar agendas concretas. También sobre la importancia personal, pero también de lograr lo que podrían ser agendas muy siniestras o totalmente benevolentes. En realidad no lo sabemos porque son muy secretas. El secretismo es una idea bastante perjudicial, y el hecho de que nadie sepa de lo que se habla en esas reuniones conlleva que la gente especule eternamente sobre su contenido. La gente supone que no hacen nada bueno.
Los tejemanejes en el Bohemian Grove parecen muy extraños, pero tal vez una explicación sea que Estados Unidos tiene una cultura más arraigada de sociedades y fraternidades secretas, sobre todo en las universidades. Así que tal vez estas ceremonias extrañas son solo una regresión a su época de estudiantes, aunque con un presupuesto mucho más grande. Una de las sociedades secretas más tristemente célebres es Skull and Bones de Yale. Las ceremonias se celebran en la cripta, en un vestíbulo de piedra rojiza sin ventanas, y hay historias que hablan de gritos que salen de ahí durante las ceremonias de iniciación, de hombres desnudos tumbados en féretros y de que sus miembros adoran calaveras. Como siempre, existe una lista de miembros prestigiosos que incluyen 3 antiguos presidentes de Estados Unidos. Y voy a reunirme de nuevo con David Barrett para averiguar si todo esto puede ser realmente solo una coincidencia. ¿Qué beneficios tiene formar parte de una de estas organizaciones secretas? Creo que mucho se debe sencillamente al hecho de estoy en un club al que nadie más pertenece. 15 personas al año, 15 estudiantes al año de todo Yale pertenecen a Skull and Bones. Así que en total, desde que se fundó en 1832, solo ha habido unos miles de miembros. Ya. 15 miembros al año no suman muchos. Solo hay unos centenares vivos en un momento determinado. Pero no suelen ser personas muy influyentes. Se sabe muy poco de ellos, si les soy sincero, porque es secreto. Aunque sabemos que celebran ceremonias dentro de la cripta, en una sala de terciopelo rojo, con calaveras y huesos en ella. Los iniciados tienen que pasar cada año unas ceremonias absurdas, con simulacros de asesinatos, tienen que tumbarse desnudos dentro de un ataúd. Sin embargo, todo el asunto creo que es bastante siniestro. Y verdaderamente creo que la sociedad Skull and Bones es una sociedad como los Illuminati y otros grupos de personas que pretenden la dominación del mundo. ¿Hay algo de siniestro entonces en estos grupos y sociedades secretas? En cierta medida se podría decir que sí, ya que el presidente Bush padre se rodeó de Bonesmen. Ya. Y los miembros actuales se denominan caballeros. Vale. Los anteriores se denominaban patriarcas. Sí. Y Bush se rodeó en su administración de patriarcas de Skull and Bones. ¿Dio trabajo a los chicos? Les dio trabajo, eran sus compañeros, personas en las que podía confiar porque estuvieron en el mismo club que él. Estas sociedades son elitistas. Hay mucho vino, muchas cenas, catas, champán y todo este tipo de cosas. Se crean redes de cooperación. El secretismo proviene sobre todo de su percepción. Sabemos que el tipo de cosas de las que hablan son importantes y podrían tener consecuencias en algunos actores clave de la escena mundial, como políticos, comerciantes y economistas. Y todo eso se presenta de una forma que parece en algún tipo de alianza profana, un parlamento diabólico. Por lo tanto, intentan evitar eso porque no es una buena publicidad, pero al mismo tiempo sí, son elitistas y seguramente tampoco quieren que eso sea de conocimiento público. Entonces, ¿esa es la respuesta? La gran fuerza que moldea nuestro mundo es el dinero y las personas que conocemos. ¿Se sostienen las afirmaciones de los teóricos de la conspiración? Es algo de lo que el físico David Grimes sabe mucho al respecto. A menudo las personas abrazan las teorías de la conspiración porque la frustración hace que se nieguen a ver cualquier evidencia establecida. ¿No hay una manera en la que se pueda refutar una teoría de la conspiración? En la ciencia no hay manera de demostrar algo negativo. Nunca se puede decir nada con una certeza exacta. Se puede decir que es muy poco probable.
Una de las razones por las que hice mi investigación sobre la verosimilitud de diferentes teorías de conspiración que se han sostenido hasta ahora es porque quería actuar como abogado del diablo. Entiendo las sospechas y necesidades de la gente, así que pensé, finjamos que hay una conspiración. Vamos a ver cuánto tiempo es probable que dure y cuán difícil sería mantenerla en secreto. A la hora de estimar una cifra, es complicado mantener secretos por mucho tiempo. Se ha vuelto aún más difícil mantener un secreto en la era de la información. Y sin embargo seguimos teniendo esa creencia de que hay personas que pueden guardar secretos de esa manera, pero no pueden. Siempre es fácil sentirse tentado por las conspiraciones, porque sabemos que las sociedades secretas existen. ¿Acaso gobiernan el mundo? A mí me tienta decir que de algún modo lo hacen. Porque la mayoría de las personas son tan apáticas que no son capaces de reunirse y decir, miren, queremos cambiar esto de esta forma o la otra, ya sea por nuestro bien o por el bien de otras personas, como los masones en un principio, y que digan, vamos a hacer esto porque creemos que es así como debería actuar la sociedad y vamos a conseguir que vaya en esa dirección. Una de las teorías de la conspiración más duraderas es que, de alguna manera, estamos regidos por una secta misteriosa que rige la forma en que vivimos nuestras vidas. ¿Por qué nos fascina este tipo de historias? Porque cuando personas muy poderosas se reúnen en grupo es fascinante. A mí me fascina. No creo que lo hagan para maquinaciones siniestras o planes infames, pero el hecho de que lo hagan y que no lo sepamos conlleva que rellenemos ese vacío. Creo que es fascinante y entiendo por qué la gente que tiene una visión de la nueva orden del mundo piense, ahí está el centro de poder. Somos nosotros poniendo narrativa a los sucesos. Queremos conectar este acontecimiento a todas las cosas del mundo. Somos como marionetas que nos dictan qué hacer. Es muy fácil creérselo y creo que es bastante atractivo. Da todo un sentido. Tal vez sea incorrecto y la gente haya deducido algo erróneo de él, pero es algo comprensible. Ha habido un resurgimiento enorme del interés y la creencia en las sociedades secretas, en las hermandades y en las conspiraciones que circulan por el mundo. Es increíble. Hay personas que creen que hay un estado profundo que dirige nuestra realidad política. Hay personas que creen que los Illuminati y los Caballeros Templarios dirigen nuestra sociedad y que realmente tiran de los hilos. Así que ha habido un resurgimiento masivo y una creencia masiva, pero también sigue habiendo sociedades secretas, y se trata realmente de poder discernir entre lo que es ficción y lo que es realidad. Una de las sociedades secretas más recientes que ha atraído la atención es el Opus Dei, popularizada por el Código da Vinci de Dan Brown. Los teóricos de la conspiración afirman que son un grupo similar a una secta secreta y elitista que mantiene un nivel de control altísimo sobre sus miembros. El Opus Dei se fundó en España como una rama bastante dura, conservadora de la organización católica, y una de las características más destacadas es que su membresía solo es mediante invitación. Así que, naturalmente, hay cuestiones sobre qué es el Opus Dei, cuál es su misión y qué es lo que hace. Nadie sabe bien la realidad de lo que hacen. En la actualidad cuentan con unos 100.000 miembros y, por un lado, nos hacen creer que son asesinos contratados por el Vaticano y, por otro, nos dicen que son piadosos, una especie de monjes que se autoflagelan y hacen penitencia. Pero nadie lo sabe muy bien. Lo único que sabemos con seguridad es que parecen ser bastante oscuros. Para algunas personas es solo una organización caritativa del Vaticano, pero para otras son más bien un grupo siniestro de fanáticos religiosos cuyo objetivo no está claro. Sin embargo, como siempre, están ocultos en el secretismo y provocan un caldo de cultivo para todo tipo de conspiraciones y rumores que se arremolinan y giran en torno a ellos. Creo que es una organización muy severa.
estricta, de lavado de cerebro, y las personas que han abandonado el Opus Dei han hablado sobre la forma en que las han explotado psicológicamente. También se han abierto a toda clase de acusaciones sobre ser un escuadrón de la muerte, sobre ser unos matones, de asesinar a gente. Por una parte tenemos que decir que es fantasioso, pero el Opus Dei no se hace ningún favor debido a la forma en la que opera, y las personas que abandonan la organización nos cuentan testimonios muy sombríos. Es cuestionable los secretos e influyentes que son el Opus Dei y otros grupos. Parece que es muy difícil mantener las conspiraciones silenciadas, y por eso tal vez nos debería preocupar menos que haya algún grupo tenebroso que acecha entre bastidores, y tendríamos que centrarnos más en la élite que gobierna ante nuestros propios ojos, en un mundo en el que el dinero puede seguir significando poder, y ese no es el único problema. Durante la campaña de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, las historias de las redes sociales con las que la gente se implicaba más no estaban escritas por las agencias de medios más importantes. Eran totalmente ficticias. Para mucha gente, una decisión tan importante como quién debería ser el próximo presidente podría basarse en información que sencillamente no era verdad. Pero ¿de dónde proceden esas historias nuevas? La campaña política ha cambiado espectacularmente en los últimos 20 años. Se ha pasado de salir y besar a unos cuantos bebés, hacerse unas fotos o, como hace cientos de años, invitar a unas cervezas a los tipos de una taberna de la zona, a hoy en día, que con el funcionamiento de las redes sociales se puede llegar a millones de personas con un solo tuit. A saber cuántos seres misteriosos pueden estar tirando de los hilos y cuántos acuerdos se harán. Te ofrezco esto a cambio de esto, y que todo parezca que forma parte del curso de la política, que se decide a través de las elecciones y que los políticos son sinceros en sus intenciones, pero que en realidad se vean obligados a pagar unas deudas ocultas, o si no, esos individuos podrían acabar arruinados. En 2017 se acuñó un nuevo término para estas historias falsas: fake news o noticias falsas. No se trata de un fenómeno moderno, pero Internet y las redes sociales han provocado que muchas historias lleguen a un público muchísimo más amplio, y cada vez es más difícil determinar qué es real y qué es falso. Will Moore es el director de Full Fact, una organización que verifica las actuaciones del gobierno y los periódicos actuales, y como las llamadas noticias falsas están en alza, tiene mucho trabajo. ¿Qué significa para ti noticias falsas? Las noticias falsas son una etiqueta para los políticos que quieren evitar preguntas que les plantean los medios. Es algo muy peligroso. Escuchamos a presidentes, a primeros ministros y ministros en la televisión o en la radio diciendo: eso es una noticia falsa, porque no quieren responder a una pregunta. Pero en realidad hay toda una serie de preguntas que incluyen, por ejemplo, ¿por qué los gobiernos intentan publicar información inexacta en la red? Y sabemos que es algo que el gobierno ruso ha intentado hacer de una manera concertada. Hay cuestiones sobre cómo se difunde la información inexacta en la red que podemos compartir en redes sociales, y no hay una forma de saber si lo que estamos compartiendo es verdadero o falso a la velocidad en la que lo compartimos. Hay muchas cuestiones sobre cómo se difunde la información y cómo saber en qué confiar. La etiqueta de noticias falsas es simplemente peligrosa. Las noticias falsas las crean básicamente personas que seguramente sientan envidia de otras o que quieren controlarlas en cierta forma, y no hay nada mejor que inventar algo, sea verdadero o falso, porque en cuanto aparece en el periódico o se publica en Internet, se dice: chicos, aquí lo pone, es real. Me temo que independientemente de lo que diga la gente, en cuanto se leen, se creen. Y pueden acabar con personas, con organizaciones, con gobiernos. Desgraciadamente, las noticias falsas que se crean a través de Internet están en un gran momento de auge. ¿Cómo es posible que en la época actual podamos creernos todo lo que leemos en la red?
La cuestión es que se nos está haciendo a todos muy difícil. Lo más fácil sería decir todos son mentiras y no me voy a molestar. Pero la verdad es que hay cosas importantes que queremos saber y la cuestión es cómo las averiguamos y cómo las escogemos entre tanta información. Se trata de encontrar afirmaciones que pensamos que son importantes, seguirles el rastro y poder encontrar fuentes en las que podamos confiar. Tenemos mucha suerte de poder recurrir a estadísticas oficiales que son fiables y se examinan de forma independiente. Ese es un campo donde podemos encontrar información fiable, pero no todos tienen tiempo de escuchar a un político y comprobar todo lo que ha dicho anteriormente. De eso se encargan los verificadores. Estamos ahí para que la gente escuche declaraciones importantes y cuenten con todos los antecedentes escritos para que juzguen por ellos mismos. El poder de los hombres en la sombra ha cambiado totalmente. Ya no se trata de esos tipos con paraguas, bombines, sentados en un banco. Ha cambiado. Ahora las personas más poderosas del mundo son aquellas que controlan Amazon, Google y Facebook, y son las nuevas personas influyentes del mundo. Estamos a solo unos clics de toparnos con grupos de personas que creen que el gobierno está, de algún modo, controlado por alguna organización oscura y secreta, una especie de secta. ¿Es esto posible? ¿Hay alguna prueba que sugiera que es así? Mis compañeros de Full Fact y yo hemos pasado los últimos 7 años observando al gobierno, fijándonos en cada detalle y la idea de que todo esté controlado parece poco convincente. Hemos pasado 3 años con 2 elecciones generales y un referéndum que creo que no salió tal y como quería el poder. La idea de que hay mucho control empieza a ser descabellada. No creo que se ejerza un control mágico desde alguna parte. No parece que haya control en ninguna parte. Pero en los últimos 7 años nos hemos dado cuenta que están mucho más expuestos al escrutinio externo de lo que tal vez pensamos cuando empezamos a trabajar. Es difícil saber qué creer, ya que existen muchas pruebas de la existencia de sociedades secretas que celebran sus reuniones a puerta cerrada, donde seguimos sin saber de qué se habla y el efecto que tiene, si es que lo tiene, en la sociedad. Lo que sabemos es que ha habido bastantes afirmaciones fantasiosas de rituales, asesinatos y dominación mundial que han propiciado durante siglos teorías de conspiración. Ha habido sociedades secretas desde el principio de los tiempos y existen en todo el mundo. En Asia está la Yakuza y las triadas. En Italia tenemos la camorra, la mafia y el Opus Dei. Hay cantidad de sociedades secretas. Es indiscutible que los Illuminati fueron reales. Lo curioso es a lo que la gente ha supuesto que se dedicaban. Creo que algunas de ellas eran benignas, pero cuando uno se fija en acontecimientos como el asesinato de Roberto Calvi, parece que otras no lo son tanto. La idea de que existan estas sociedades que guarden sus secretos, donde los miembros estén dispuestos a transmitírselos a los iniciados bajo unas circunstancias enormemente secretas, sí, nos hace presuponer que son secretos que merece la pena mantener. Y en realidad, yo he llegado a la conclusión que tan solo porque algo sea secreto, no tiene por qué ser justo o merecer la pena guardarlo como tal. Es muy difícil afirmar si hay un impacto demostrable de las sociedades secretas hoy en día. Yo sospecho que sí, pero no creo que sea una sociedad que conozcamos. No se trata de los Skull and Bones, no son los Bilderberg, no son los francmasones, sino un grupo anónimo de titiriteros de los que nunca sabremos, que seguramente influyan en todos los aspectos, desde la economía mundial hasta el clima. Empezamos planteando una pregunta. ¿Nuestros gobiernos, los cuales elegimos democráticamente, ejercen realmente el control? Bueno, las teorías de la conspiración pueden ser solo eso, teorías. Siempre que ocurra algo a puerta cerrada, dará pie a la especulación. No se puede demostrar debido a su índole. Podemos creerlo o no. Y en lugar de preocuparnos por la idea de una élite misteriosa que manipula a nuestros gobiernos, quizás deberíamos pensar en la naturaleza de la élite y los gobiernos que tenemos delante de nosotros. Vivimos en un mundo donde el dinero todavía puede comprar el poder y donde lo que leemos para informarnos puede no ser cierto en absoluto. Esa puede ser la verdadera conspiración. Hasta el próximo programa.